Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Dios les bendiga. Le habla a su hermano en Cristo Carlos Delgado. Y continuamos hoy con nuestro estudio sobre qué dice la Biblia, llegando ya a nuestra reunión número 7. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo es que se organiza una congregación. Ah, como la iglesia cumple con el propósito eterno de Dios, la organización de la misma no está eh, en la responsabilidad de los seres humanos, sino que Dios también dispone de una organización específica y óptima. Para algunos este tema quizá pueda resultar un poco chocante porque conceptúan a la iglesia de una manera sectaria, donde cada uno la organiza de acuerdo a sus propias ideas, ignorando las normas bíblicas. Pero es importante que si nosotros queremos vivir como cristianos bíblicos, pues entonces también pues tenemos que estar organizados de una manera bíblica. Pero antes de estudiar lo que la Biblia dice sobre la organización de la iglesia en el aspecto local, consideremos su organización universal. La Biblia a menudo habla de la iglesia en el sentido universal, por ejemplo en Mateo capítulo 16-18, en Efesios capítulo 3-10, 5-23. Pero como estudiamos en la lección anterior, la iglesia universal se compone de todos los salvos, los cuales sirven, adoran y viven según la ley de Dios que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cada organización necesita de una autoridad central para poderle dar unidad, propósito y dirección. Eh, pero en cuanto a la iglesia, no podemos tener una cabeza humana, sino que Dios ha designado a Cristo como la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 así nos lo explica. Como el cuerpo físico obedece los mandamientos de su cabeza, así también la iglesia, tanto universal como local, tiene que servir obedientemente a su cabeza. Esta es Jesucristo, según lo dice Efesios capítulo 5, versículo 24. Pero la Biblia dice, hay un cuerpo y un Señor, Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Así que tener más de una cabeza o un Señor para el cuerpo de Cristo sería tan anormal como que nosotros tengamos varias cabezas. Además, la iglesia, el cuerpo de Cristo, solamente necesita de una cabeza. Por Cristo la iglesia está provista con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como nos enseña 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Por él la iglesia se acerca a Dios, según dice Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Por él la iglesia crece y recibe fuerza espiritual, según nos lo dice Efesios capítulo 4 versículos 13 al 16. Por él la iglesia tiene su completa e infalible guía, las sagradas escrituras, según nos enseña 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y al 17. Pues por ellas Cristo nos sigue hablando hoy. Puesto que Cristo ha sido designado para ser la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, como enseña Efesios 1:22,
Nadie más puede ser cabeza sobre la iglesia. Nadie, ninguna persona, ni un papa, ni un pastor, ni un obispo. La única cabeza que tiene la iglesia es Cristo Jesús. Ah, aunque la Biblia declara explícitamente que Jesús es la única cabeza, algunos han buscado el apoyo en el apóstol Pedro para sustituir a Cristo como cabeza. Alegan que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro y que éste tiene un sucesor viviendo hoy en día, quien continúa siendo la cabeza de la iglesia en la tierra. A menudo citan la declaración de Jesús a Pedro de Mateo 16, 18 y 19 para sostener esta doctrina, esa pasaje que dice: tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para atar y desatar. Sin embargo, un examen de la evidencia bíblica histórica mostrará que esta conclusión no es cierta. La roca en la cual Cristo edificó la iglesia se expresa por la palabra griega Petra. El nombre que Cristo le dio a Pedro es la palabra griega Petros. Petros es una palabra masculina y significa una piedra suelta, mientras que Petra es una palabra femenina y significa una masa de peña sólida, una gran piedra. Cristo se está refiriendo en ese texto no a Pedro, que es Petros, como el fundamento de la iglesia, sino a algo más firme, a una Petra que se vio antes en el contexto del pasaje. En Mateo 16, 13 al 18, el tópico bajo consideración era la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Pedro había hecho la declaración de que Jesús era el Cristo. Esta verdad y no la persona de Pedro es el fundamento de la iglesia. La identidad de Jesús es la peña sólida de la fe de todo cristiano, no nuestra fe en Pedro. Pedro mismo confirmó esta conclusión más tarde por declarar positivamente que Cristo es la piedra, a la Petros, la cual ha llegado a ser la cabeza del ángulo. En Hechos capítulo 4, versículo 11, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Y en Primera de Pedro, ahí en Primera de Pedro 2, 6 al 8, otra vez Pedro entonces viene y dice que Cristo es la principal piedra del ángulo. Pablo concuerda con esto diciendo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Aunque no existe texto bíblico alguno que mencione a Pedro en particular como el fundamento de la iglesia, sabemos que él, junto con todos los cristianos, era una de las muchas piedras vivas de que se compone la casa espiritual de Dios, como enseña Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro tenía su parte en fundar la iglesia por medio de la obra de enseñanza, y en este sentido comparte igualmente con los demás apóstoles y profetas que en el fundamento de la iglesia mencionado en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. La promesa de las llaves del reino para atar y desatar fue dada tanto a Pedro como también a los otros apóstoles, como podemos ver en Mateo capítulo 16, 19 y Mateo 18, 18. Por predicar el evangelio, los apóstoles ataron y desataron la voluntad de Dios, por proclamar las condiciones por medio de las cuales la gente podía entrar en el reino, como podemos ver en Hechos 2, versículo 14 al 41. Que Pedro no tenía más poder que los demás apóstoles se confirma por la declaración enfática de Pablo
de que él no era inferior a ninguno de los apóstoles, como leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. En efecto, Cristo dirigió la misión de Pedro no a toda la iglesia, sino en particular a la circuncisión, o sea, a los judíos, como enseña Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Así que la Biblia niega que Pedro era la cabeza de la iglesia. Y en cuanto a los sucesores de Pedro o el oficio del Papa, la Biblia no dice absolutamente nada. Aunque la evidencia bíblica es suficiente y contundente, es interesante notar la evidencia histórica. Si Pedro hubiese sido la roca de Mateo 16-18, entonces la iglesia primitiva lo hubiera reconocido y enseñado de esa manera. Sin embargo, muchos de los líderes de la iglesia durante los primeros siglos después de Cristo enseñaron todo lo contrario. Por ejemplo, en el Oriente, un hombre llamado Orígenes, que era un erudito eclesiástico de renombre en Alejandría, y que lo podemos ver ahí entre el año 182 hasta el año 251, declaró en su comentario sobre Mateo 16: pero si se supone que sobre Pedro solo la iglesia entera fue edificada, ¿qué diríamos de Juan, el hijo del trueno, y cada uno de los apóstoles? Crisóstomo, otro famoso predicador, Crisóstomo de Constantinopla, que vivió entre los años 370 al 430, dijo en su homilía sobre Mateo 16, 13 al 19, que la roca es la fe de su confesión. En el occidente, Hilario de Poitiers, en Francia, quien murió en el año 367, escribió en su De Trinitate, en el libro cuarto: esta es la roca de confesión sobre la cual la iglesia es edificada. Esta fe es la fundación de la iglesia. Agustín de Hipona, que vivió entre los años 354 al 430, él consideraba como ha sido considerado como uno de los más eminentes católicos. Declaró en una parte de su homilía sobre Mateo 14:25: Cristo dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, sobre esta roca que tú has reconocido, que esa roca era: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Sobre mí yo edificaré, a ti, no a mí sobre ti. Algunos hombres que querían ser edificados sobre hombres dijeron: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, el cual es el mismo Pedro. Pero otros que no querían ser edificados sobre Pedro, sino sobre la roca, dijeron: pero yo soy de Cristo. Y sabiendo el apóstol Pablo que él mismo había sido escogido y Cristo despreciado, dijo: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados o sumergidos en el nombre de Pablo? En 2 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13 podemos leerlo. Y tal como no es en el nombre de Pablo, tampoco es en el nombre de Pedro, sino en el nombre de Cristo, para que Pedro pueda ser edificado sobre la roca y no la roca sobre Pedro. Así que vemos que tanto la evidencia bíblica como la histórica mantienen que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Pero ¿cómo ejerce él su autoridad? Cristo ejerce su autoridad en su iglesia a través de los apóstoles y profetas divinamente comisionados.
Entre las posiciones de autoridad que se mencionan en el Nuevo Testamento, la de apóstoles y profetas tienen o tenían un lugar prominente, según nos enseña Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios capítulo 4, versículo 11. En efecto, la familia de Dios, es decir, la iglesia, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. A los apóstoles y profetas les fue dada la inspiración del Espíritu Santo y otros poderes milagrosos para revelar la voluntad de Cristo y ayudar en la fundación de su iglesia, como enseña Efesios 4:11. Los milagros confirmaron o dieron testimonio divino de que su predicación era de Dios, como enseña Marcos capítulo 16:20 y en Hechos capítulo 1 versículo 8. Los profetas podían revelar la voluntad de Dios por inspiración directa, segunda de Pedro 1:20 al 21. Pero los apóstoles fueron los únicos que podían transmitir los poderes milagrosos a otros. Así lo dice Hechos capítulo 8, versículo 18. Felipe hizo grandes milagros en Samaria, pero los apóstoles tuvieron que ir de Jerusalén a Samaria para poder dar a los conversos los dones milagrosos, como lo podemos leer en Hechos 8, capítulos 5 al 18. Por esto, después de la muerte de todos los apóstoles, los hombres no recibieron más dones milagrosos. Cese de los milagros en la iglesia está de acuerdo con la predicción de Pablo de que las profecías, las lenguas, dice, cesarán en Primera de Corintios capítulo 13 versículos 8 al 10. Ya no son necesarios entonces estos milagros como señales, puesto que los apóstoles y profetas primitivos, por medio de sus poderes, de los poderes que les fueron dados por Dios, revelaron, escribieron, confirmaron y entregaron la revelación completa de la fe una vez dada a los santos, como enseña Judas versículo 3 y en Hebreos capítulo 2 versículo 4. Los apóstoles, profetas y obradores de milagros originales cumplieron su propósito, así que no hay necesidad hoy en día de nuevos apóstoles, ni de profetas, ni obradores de milagros. Observemos cómo los apóstoles no se empeñaron en ordenar sucesores, excepto el caso de Judas. Y esto fue porque fueron autorizados específicamente por las Escrituras, como podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 20, y en Salmos 69, 25. Después del tiempo de los apóstoles, nadie pudo llenar los requisitos y calificaciones de un apóstol, ya que para poder ser apóstol tenía que haber visto a Cristo después de la resurrección. Así lo enseña Hechos 1, 21 al 22. Pensando quizá en su muerte venidera, los apóstoles se encomendaron a los cristianos no a una sucesión apostólica, sino a la autoridad de la palabra escrita, como enseña Hechos 20, versículo 32. Cristo todavía es la cabeza de la Iglesia Universal y está presente. Eso lo enseña Efesios 1, 22 y 23. Así también como Mateo, Juan, Pedro y los otros siempre ocupan su oficio de apóstoles y profetas por medio de la enseñanza. No importa que hayan fallecido. Por la viva y permanente palabra de Dios, o sea, las Escrituras, ellos todavía mantienen su posición en el fundamento de la iglesia, tal como Cristo mantiene la suya como la piedra principal del ángulo, como dice Revelación 21:14. La iglesia de hoy cuenta con los mismos apóstoles, profetas y cabeza de la iglesia del primer siglo.
La Biblia no habla de otros oficios eclesiásticos con jurisdicción universal, ni aun siquiera con jurisdicción regional. La Iglesia universal, o sea, toda la Iglesia de Cristo que está esparcida por todo el mundo, se divide en congregaciones locales. Por ejemplo, hablando en este sentido local o congregacional, Pablo dijo: las iglesias de Cristo os saludan, allá en Romanos 16:16, refiriéndose a muchas congregaciones de una región en particular. Pablo se dirigió a un grupo de cristianos en Corinto, en Grecia, como la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Cada iglesia local se gobierna a sí misma, por lo cual que se dice que es autónoma o independiente. Las distintas congregaciones están sujetas solamente a Cristo, siendo guiadas por medio de la infalible dirección de los apóstoles y profetas inspirados, quienes dejaron sus enseñanzas escritas en las Sagradas Escrituras, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. No hay otra organización ni una congregación que posea autoridad sobre las demás congregaciones, aunque sea una congregacioncita de 3-4 personas. Esa congregacioncita es una congregación autónoma. No existe ninguna oficina central en la tierra autorizada por Dios, ni ninguna organización suprema que gobierne todas las congregaciones locales. Sin embargo, todas las iglesias locales que componen la Iglesia Universal están unidas por la fe, el amor y la cooperación en la obra del Señor, como enseña Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Todas las congregaciones son idénticas en doctrina, práctica y lealtad a Dios, y la división entre ellas sería pecado, como enseña 1 Corintios 1, 10 al 13. Esta unidad perfecta y la cooperación existente son posibles sin ninguna oficina principal que las dirija, ya que todas ellas siguen la autoridad de la misma cabeza, quien es Cristo. Así lo dice Colosenses 1:18. Todas tienen el mismo fundamento, Cristo, como dice 1 Corintios 3:11, y todos siguen las mismas reglas de enseñanza, o sea, la voluntad de Cristo revelada en el Nuevo Testamento, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Vemos la sabiduría de Dios demostrada en este arreglo. Si una congregación se corrompe en su doctrina y práctica, las demás iglesias no estarían afectadas. Una ilustración simple de esto es la siguiente: si una ventana está hecha de una sola pieza de vidrio, si este vidrio se quiebra, toda la ventana será destrozada. Mientras que si esta ventana está hecha de varias piezas de vidrio y una de ellas se rompe, esto no afecta a toda la ventana. De igual manera, cada iglesia o congregación local se protege por ser independiente de las otras en cuanto a su gobierno. Dentro de la iglesia local hay una organización autorizada divinamente compuesta de ancianos, diáconos y demás miembros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando ahorita, ya en este momento. Los ancianos. En los tiempos del Nuevo Testamento, cada congregación local seleccionó sus propios líderes, los cuales fueron llamados ancianos, como dice Hechos capítulo 14, 23. También les decían pastores, Efesios 4:11, o también se les podía llamar obispos, presbíteros, como dice Filipenses 1:11. Todos estos nombres se refieren al mismo oficio. Por ejemplo, Pablo se dirigió a los líderes de la iglesia en Éfeso como ancianos en Hechos capítulo 20 versículo 17.
también como obispos en Hechos 20:28, y como los que apacientan, o sea, los pastores para el rebaño, que es la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 8. En Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, se ven las palabras anciano, obispo, usadas de manera sinónima. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2, vemos que el anciano es el que apacienta, pastores. O sea, ellos apacientan, son pastores de la grey de Dios. La palabra anciano obviamente se refiere a un hombre mayor, a uno que tiene madurez y experiencia requerida para ser un líder, como enseña en Primera de Timoteo capítulo 3, 6. Obispo viene de la palabra griega presbítero y significa uno que vigila o supervisa, indicando así la obra de estos hombres al dirigir los asuntos de la iglesia. No como teniendo señorío, ellos no eran reyes, no eran los jefes sobre la iglesia, sino como ejemplos, como enseña Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 y 2 y en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5. El término pastor significa uno que cuida ovejas y se refiere a la obra de cuidar y alimentar espiritualmente a la iglesia, guardándola del peligro de errores doctrinales, como enseña Hechos capítulo 20 versículos 28 al 31. De modo que tal como un hombre puede ser llamado esposo, padre, hijo, médico, para denominar los varios aspectos de sus responsabilidades en la vida, así también los nombres anciano, obispo y pastor se refieren al mismo oficio eclesiástico en sus varios aspectos de responsabilidad en la iglesia del Señor. Ahora, puede ser anciano, pastor, obispo, cualquiera. No. La Biblia nos enseña que tiene que llenar requisitos o calificaciones estrictas antes de poder aceptar ese oficio. Estas calificaciones se enumeran detalladamente en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7, y en Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Cada hombre tiene que ser espiritualmente maduro, de carácter impecable, capaz como maestro y marido de una sola mujer, dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Para probar que él puede gobernar la iglesia, primeramente tiene que demostrar su habilidad en gobernar su propia casa, nos enseña primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. En la Biblia, cada congregación local debe de tener más de un anciano u obispo, más de uno, pueden ser dos o más. Eso lo enseña Hechos capítulo 14 versículo 23 y Hechos capítulo 20 versículo 17. Nunca en la Biblia usted nunca va a encontrar que se menciona un obispo sobre muchas iglesias, sino más bien varios obispos sobre una sola congregación. Los obispos tenían autoridad solamente en la congregación en la que eran elegidos, porque el obispo debe ser elegido por la misma iglesia. No el obispo elige a la iglesia, no, la iglesia elige a los obispos, según enseña Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Así que la Biblia nunca habla de grados o niveles de obispos, como arzobispo, como obispo metropolitano, etc. La única referencia a un obispo de más autoridad se hace a Cristo, cuando se le dice el príncipe de los pastores, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Bien, dejemos por el momento a los ancianos por acá. Tratemos ahora de los diáconos. Los diáconos son servidores también, y ellos se encuentran bajo la autoridad
de los obispos. También tienen que reunir ciertas calificaciones, como podemos leer en Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. La palabra diácono literalmente significa siervo. Estos hombres realizan servicios especiales para la iglesia, como en el como es ayudar a las personas que están necesitadas, ayudarle a los ancianos a hacer ciertas cosas. Así que en la iglesia primitiva vemos que siempre tenía varios diáconos en cada congregación. Y esto lo podemos ver de acuerdo al saludo de Pablo a la iglesia de Filipos. Dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Bien, luego los miembros son todos los cristianos que se reúnen en una congregación local. Bueno, somos miembros de la Iglesia Universal y al mismo tiempo somos miembros de una congregación local, una parte de su organización que obedece el Evangelio, según enseña Hechos 2:38. Cada miembro debe de mantenerse sujeto a los ancianos, como enseña Hebreos capítulo 13, versículo 17. Debemos ser diligentes, aumentando el conocimiento en la palabra de Dios, trabajando en la obra de la congregación local, como enseña Efesios 4:15 al 16, y siguiendo fielmente a Cristo a través de nuestra vida. Pero hay otro oficio más, que es el de los evangelistas. Hay dos todavía tenemos dos. Los evangelistas son miembros que se especializan en la predicación. La palabra evangelista significa un proclamador de las buenas nuevas. El oficio de estos hombres es predicar el evangelio de manera privada y de manera pública, según enseña 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 8. A veces la gente erróneamente denomina al evangelista pastor, pero ya hemos visto que el pastor es el anciano que gobierna y no el evangelista que predica. El evangelista también tiene que tener una vida ejemplar, como enseña 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 22, 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 15 al 16. Bien, el último oficio que está en la iglesia es el de los maestros. Esta es otra obra especial y muy importante entre los miembros, y es la de enseñar. Esto lleva una responsabilidad muy grande. Por esto el maestro de las escrituras debe tener un profundo conocimiento de la Biblia y un carácter intachable. Entonces, ¿cómo es que se inicia una congregación? Bueno, una congregación pues comienza con el trabajo del evangelista. El evangelista comienza a predicar en X lugar, invita a las personas a que vengan a Cristo. Cuando estas personas vienen a Cristo, entonces él tiene la obligación de darle formación a los varones de esta congregación, prepararlos, enseñarles, formarlos bíblicamente, para que la congregación entera elija a sus pastores. Y va a elegir a sus pastores, va a elegir a sus diáconos, y va a elegir a sus maestros también. Vea que la congregación tiene que elegir, no los pastores, ni los diáconos, ni los maestros van a elegir la congregación, sino la congregación tiene que elegir.
¿Qué pasa con cuando ya la congregación tiene pastores y diáconos? Bueno, el evangelista tiene que elegir o quedarse en esa congregación sujeto a los obispos, a los pastores, o bien puede ir a otro lugar, que es lo deseable, que vaya a otro lugar a comenzar otra congregación y otra vez seguir ese proceso. Así que entonces hemos visto así a ojo de pájaro cómo es la organización de la Iglesia de Cristo, cómo existió en el primer siglo y cómo debe de existir en el día de hoy. Todos los cristianos en las congregaciones locales alrededor del mundo componen la Iglesia Universal, o sea, el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la única cabeza de este cuerpo universal. Los apóstoles y profetas cumplieron su obra terrenal antes de su muerte y a través de sus escritos inspirados y milagrosamente confirmados, ellos todavía siguen proclamando a Cristo y guiando a su pueblo. La Biblia no autoriza otra organización por parte de la Iglesia Universal, sino que dirige a cada congregación local con sus ancianos, diáconos y miembros para trabajar independientemente sin extender su autoridad más allá de su propia congregación. En la próxima vez que nos reunamos estaremos hablando cómo las numerosas congregaciones, independientemente de unas de otras, forman el cuerpo unido sin necesidad de una ayuda de una oficina central ni de ninguna estructura jerárquica. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hemos entonces llegado a la conclusión de esta clase y recuerde que todos los domingos a partir de las 9 de la mañana estamos reunidos en la Iglesia de Cristo en Heredia, en el centro de Heredia. Estamos ubicados en diagonal al Liceo Manuel Benavides, entre las avenida 16 y la calle 16, ahí en la pura esquina, cerquita del hospital. Véngase y adoremos juntos al Señor y glorifiquemos su santo nombre y nos damos un abrazo y nos tomamos un cafecito juntos. Que el Señor nos siga bendiciendo.